Dimba ya se fue. Hola. Hola. Sí, acabo de darle dinero para el taxi. ¿Qué harías si la mujer con la que compartiste tu vida apareciera de repente para acusarte de asesinato? ¿Y qué pasaría si al mismo tiempo el hombre que amas descubriera que todos los que lo rodean podrían estar mintiéndole? En este momento las vidas de Jorge, Mara y Luis Miguel están a punto de explotar en 1000 pedazos. Una acusación estremecedora, una traición imposible de perdonar y una verdad que amenaza con destruir a toda una familia. Hola amigos, soy Nicodemo. La historia comienza en medio de una tormenta emocional que nadie ve venir. Jorge está acorralado. Las declaraciones de Pilar han provocado un terremoto imposible de detener. Para la policía, las palabras de una mujer que asegura tener pruebas son suficientes para sembrar la duda. Para Jorge, en cambio, todo forma parte de una conspiración cuidadosamente preparada. Mientras intenta mantener la calma, Jorge repite una y otra vez que es inocente. Está convencido de que alguien ha diseñado una trampa perfecta para destruirlo. Según él, Pilar no solo quiere verlo caer, quiere verlo arruinado, humillado y encerrado para siempre. Caí en una trampa, y voy a demostrarlo. Pero incluso sus propias palabras empiezan a sonar débiles frente a una realidad cada vez más oscura. Al mismo tiempo, otra batalla se libra lejos de las celdas y de las investigaciones policiales. Una batalla mucho más peligrosa, la batalla por el corazón de Mara. Luis Miguel no consigue aceptar que todo haya terminado entre ellos. Aunque intenta convencerse de que ha seguido adelante, cada paso que da lo acerca nuevamente a ella, y cuando descubre que existen irregularidades en la constructora, decide actuar por su cuenta. Sin avisar a nadie, entra de noche en las oficinas buscando pruebas. Está convencido de que Arthur ha falsificado un informe crucial relacionado con las obras de la empresa. Si logra demostrarlo, no solo destapará un fraude, también podría evitar una catástrofe económica, pero las cosas no salen como esperaba. Cuando Mara aparece inesperadamente junto a Arthur y lo encuentra registrando documentos, la situación explota. Arthur aprovecha la ocasión para presentarlo como un intruso desesperado. ¿Así pretendes probar tus teorías, actuando como un ladrón? Luis Miguel no retrocede. Estoy seguro de que Arthur falsificó ese informe. Las miradas se cruzan. El aire parece congelarse. Mara queda atrapada entre dos hombres que afirman defender la verdad, pero cada uno señala al otro como el verdadero culpable. Arthur insiste en que todo es una mentira. Luis Miguel responde que solo está intentando descubrir lo que realmente ocurre. Ninguno está dispuesto a ceder. Lo peor es que detrás de esta discusión no solo existe un conflicto profesional. Hay sentimientos enterrados, heridas abiertas y un amor que ninguno de los dos ha conseguido olvidar. Arthur lo sabe, por eso pierde el control. Tú haces todo esto para volver a conquistarla. La acusación cae como una bomba. Durante unos segundos nadie habla. Mara observa a ambos intentando comprender quién le está diciendo la verdad y quién la está manipulando. Sin embargo, mientras la tensión aumenta, aparecen nuevas sospechas. Personas cercanas a la empresa comienzan a preguntarse si Arthur realmente podría haber alterado los informes para proteger su puesto de trabajo. Los rumores crecen, las dudas también. Y cuanto más investiga Luis Miguel, más convencido está de que se acerca una verdad peligrosa. Mientras tanto, Mara empieza a sentirse cada vez más sola. Su padre ha muerto. La empresa atraviesa momentos críticos. Las personas en las que confiaba comienzan a decepcionarla una tras otra. Y ahora debe decidir si creer en Arthur, el hombre que siempre estuvo a su lado, o en Luis Miguel, el hombre al que intentó arrancar de su corazón sin conseguirlo jamás. Lo que ella todavía no imagina es que la respuesta cambiará el destino de todos, porque alguien está ocultando información, alguien está moviendo piezas desde las sombras, y cuando esa verdad salga a la luz, no solo caerá una máscara, caerán varias. Mientras Jorge lucha por demostrar que es víctima de una conspiración, Luis Miguel se acerca peligrosamente a descubrir un fraude que puede destruir carreras y relaciones. Y Mara, atrapada entre la lealtad y el amor, está a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Lo que viene después será todavía más devastador. Porque una confesión inesperada cambiará para siempre la forma en que Mara ve a una de las personas más importantes de su mundo. La confesión que Mara llevaba semanas negándose a escuchar finalmente llegó. Y cuando llegó, fue mucho peor de lo que imaginaba. Arthur ya no podía esconderse detrás de excusas, ni detrás de informes manipulados, ni detrás de promesas vacías. Acorralado por la verdad, terminó admitiendo aquello que Luis Miguel había intentado demostrar desde el principio. Sí, el informe era falso. Sí, había manipulado los resultados. Y sí, lo había hecho deliberadamente. Pero lo que terminó destrozando a Mara no fue únicamente el fraude. Fue descubrir el verdadero motivo que había detrás de todo. Arthur la miró sabiendo que estaba perdiéndola para siempre. Lo hice porque estoy enamorado de ti. Aquellas palabras no sonaron como una declaración romántica, sonaron como una sentencia, porque detrás de ese supuesto amor se escondían mentiras, manipulaciones y decisiones que habían puesto en riesgo el futuro de la empresa.
Arthur confesó que quería demostrar que merecía la confianza de Mara, pero también reconoció algo todavía más oscuro. Quería sacar a Luis Miguel de su vida para siempre. Mara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años creyó conocer a Arthur. Creyó que podía confiar en él. Creyó que era una de las pocas personas incapaces de traicionarla, pero estaba equivocada. Pensé que te conocía. La decepción en sus ojos fue más dolorosa que cualquier grito. Arthur entendió inmediatamente que no había vuelta atrás. Presentó su carta de renuncia y aceptó todas las consecuencias de sus actos. Sin embargo, antes de marcharse, dejó caer una última confesión que hizo aún más difícil aquel momento. Seguía enamorado de ella, profundamente enamorado. Tan enamorado que había sido capaz de destruirlo todo. Pero Mara ya no podía escuchar más. La confianza se había roto. Y cuando la confianza desaparece, el amor deja de tener sentido. Mientras Arthur veía cómo su mundo se derrumbaba, otra persona observaba los acontecimientos desde una posición mucho más peligrosa, Raúl, el hombre que cada día ganaba más espacio dentro de la empresa y dentro de la vida de Mara. Poco a poco había conseguido algo que parecía imposible, convertirse en la persona en quien ella más confiaba. Precisamente por eso Arsenio comenzó a preocuparse. Desde su escondite, donde continúa protegido tras los intentos de asesinato que sufrió, recibe noticias constantes sobre lo que ocurre en la constructora. Y cada nueva información lo inquieta más que la anterior. Porque Mara está aislándose, porque ya no confía en casi nadie, y porque Raúl parece estar ocupando todos los espacios vacíos que otros dejaron atrás. Ella confía en el hombre que quiso matarme. Aquella frase retumba en la mente de Arsenio una y otra vez. Para él el peligro es evidente, pero para Mara todavía no, y eso la convierte en un blanco aún más vulnerable. Mientras tanto, Luis Miguel intenta convencer a todos de que su lucha nunca tuvo que ver con recuperar a Mara. Quiere creerlo, necesita creerlo. Sin embargo, quienes lo conocen empiezan a notar algo diferente. Berta es la primera en enfrentarlo. Le pregunta directamente si todo aquel esfuerzo por desenmascarar a Arthur no es simplemente una excusa para volver a acercarse a la mujer que sigue ocupando sus pensamientos. Luis Miguel intenta negarlo. Asegura que solo estaba haciendo lo correcto, que únicamente quería defender la verdad. Pero incluso él parece dudar de sus propias palabras, porque cada vez que escucha el nombre de Mara, algo cambia en su mirada. Cada vez que alguien habla de ella, sus emociones vuelven a despertar. Y aunque intente ocultarlo, la herida sigue abierta. Mientras las relaciones se rompen alrededor de ella, Mara también recibe información que la deja completamente paralizada. Pedro le revela una realidad que nunca había considerado. Arthur y su madre están arruinados. La familia Gamboa atraviesa una situación económica desesperada. Durante años dependieron de la ayuda de Norberto, pero tras su muerte todo cambió. Ahora apenas sobreviven. Y el salario de Arthur era prácticamente el único ingreso estable que entraba en aquella casa. De repente muchas piezas empiezan a encajar. La necesidad, la presión, la desesperación. Todo parece explicar por qué Arthur tomó una decisión tan extrema. Pero comprender algo no significa perdonarlo. Y Mara lo sabe perfectamente, porque la traición sigue siendo una traición, sin importar cuántas razones existan detrás. Esa misma noche Arthur llama a su madre completamente derrotado. Por primera vez parece un hombre que lo ha perdido todo. Mara ya lo sabe. Del otro lado de la línea, el silencio resulta devastador. Arthur comprende que jamás volverá a ser visto de la misma manera. La mujer que amaba ha descubierto quién es realmente, y eso duele mucho más que perder un empleo. Pero mientras unos lloran sus errores, otros continúan moviendo fichas. Personas que todavía permanecen ocultas, personas que observan cada movimiento, personas que esperan el momento perfecto para atacar. Y entre todas ellas hay alguien especialmente peligroso. Alguien que conoce secretos capaces de destruir a Mara. Secretos relacionados con el dinero de Norberto, secretos relacionados con cuentas ocultas, y secretos que podrían cambiar para siempre la lucha por el control de la empresa. Lo que nadie imagina es que la caída de Arthur no será el final de la crisis, será apenas el comienzo, porque cuando Mara cree haber eliminado a un traidor de su camino, descubrirá que todavía está rodeada de enemigos mucho más inteligentes y mucho más peligrosos. Y uno de ellos ya está preparándose para dar el siguiente golpe. La caída de Arthur dejó una herida profunda dentro de la constructora Sacramento, pero el verdadero problema apenas estaba comenzando. Mientras todos hablaban del informe falsificado, de la renuncia y de la traición, una amenaza mucho más grande avanzaba silenciosamente entre las sombras. Y esa amenaza tenía nombre: Raúl. Desde la muerte de Norberto, Mara se había quedado prácticamente sola. Las personas en quienes confiaba la habían decepcionado una tras otra. Primero perdió a su padre, después descubrió la mentira de Arthur. Y ahora apenas podía distinguir quién estaba de su lado y quién estaba utilizando su dolor para acercarse a ella. Precisamente por eso Raúl estaba ganando terreno. Cada conversación, cada reunión, cada decisión importante terminaba pasando por él. Y cuanto más dependía Mara de su ayuda, más preocupado se mostraba Arsenio.
Oculto y protegido por la policía después del atentado que casi le costó la vida, seguía recibiendo información de lo que ocurría dentro de la empresa. Lo que escuchaba no le gustaba nada. Raúl estaba aislando a Mara, Raúl estaba ocupando posiciones estratégicas, y Raúl parecía saber demasiado, pero demostrarlo era otra historia. Mientras tanto, Mara intentaba recomponerse emocionalmente después del golpe que había significado la confesión de Arthur. El dolor era inmenso, no solamente porque la hubiera engañado, sino porque una vez más había depositado su confianza en la persona equivocada. Sentada en su oficina, comenzó a recordar las palabras que Norberto le repetía constantemente. En los negocios no puedes confiar en nadie. Durante años creyó que su padre exageraba. Ahora empezaba a comprender que quizás tenía razón. Sin embargo, el destino estaba a punto de colocar frente a ella a la persona que menos esperaba ver, Luis Miguel. Después de días de enfrentamientos, acusaciones y discusiones, Mara tomó una decisión que nadie imaginaba. Fue a buscarlo, necesitaba hablar con él, necesitaba reconocer algo que ya no podía negar. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba cargado de tensión. Ninguno sabía exactamente qué decir. Habían compartido demasiado amor, demasiado dolor, demasiadas heridas. Pero Mara reunió fuerzas y pronunció las palabras que Luis Miguel llevaba esperando durante mucho tiempo. Arthur había confesado, el informe era falso. La verdad había salido a la luz. Por primera vez en mucho tiempo, Luis Miguel sintió que alguien le devolvía una parte de la justicia que tanto había buscado. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Mara le pidió disculpas. Disculpas por haber dudado de él. Disculpas por no escucharlo. Disculpas por haber permitido que el resentimiento influyera en sus decisiones. Luis Miguel la observó en silencio. Había imaginado ese momento muchas veces. Y sin embargo, cuando finalmente ocurrió, no sintió ninguna victoria. Porque la distancia que los separaba seguía siendo enorme, porque los problemas entre ellos iban mucho más allá de un informe falsificado, porque el asesinato de Norberto seguía levantándose como un muro imposible de derribar. Aún así, durante unos segundos pareció que el pasado desaparecía, como si dos personas que se habían amado profundamente volvieran a encontrarse después de una larga guerra. Pero el momento terminó demasiado rápido. Mara le hizo una propuesta inesperada. Podía regresar a la empresa, su puesto seguía disponible, la decisión estaba en sus manos. Aquella noticia sorprendió incluso a quienes presenciaron la conversación. Después de todo lo ocurrido, nadie esperaba semejante gesto. Sin embargo, cuando Mara se marchó, Luis Miguel quedó atrapado en una mezcla de emociones contradictorias. Porque recuperar el trabajo era importante, pero lo que realmente importaba era otra cosa. Era ella, y eso seguía siendo un problema. Mientras tanto, lejos de allí, una nueva pieza comenzaba a moverse. Daniela continuaba infiltrada dentro de la constructora, observando cada reunión y escuchando cada conversación posible. Lo que descubrió hizo sonar todas las alarmas. La empresa estaba atravesando graves problemas financieros, las cuentas no cuadraban, los pagos se acumulaban, y el futuro de Sacramento comenzaba a tambalearse peligrosamente. Sin embargo, durante una reunión privada, Mara reveló algo que cambió por completo el panorama. Existían cuentas secretas en Suiza, cuentas que Norberto había mantenido ocultas durante años, cuentas a las que solamente ella tenía acceso. El silencio invadió la sala, incluso Raúl quedó sorprendido. Millones de euros permanecían escondidos fuera del alcance de casi todos. Dinero suficiente para salvar la empresa, dinero suficiente para cambiar muchas vidas, dinero suficiente para despertar la codicia de cualquiera, y precisamente ahí estaba el peligro. Cuando Daniela transmitió esa información a Arsenio, la reacción fue inmediata. Su rostro cambió por completo, porque él conocía perfectamente la importancia de ese dinero, y también sabía algo que Mara ignoraba. Si Raúl llegaba a poner las manos sobre esas cuentas, las consecuencias podían ser devastadoras. Tengo que impedirlo. Aquellas palabras salieron de su boca como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, Arsenio parecía realmente asustado. No por él, no por los hombres que intentaron asesinarlo, sino por Mara. Porque cada vez estaba más convencido de que la joven heredera caminaba directamente hacia una trampa. Y lo peor era que confiaba precisamente en la persona que podía destruirla. Mientras la guerra empresarial se intensificaba, otro detalle aparentemente insignificante comenzó a despertar sospechas. Johanna, la pequeña hija de Daniela, comentó algo extraño. Algo tan extraño que nadie supo cómo reaccionar. Según la niña, su madre hablaba por teléfono con Norberto, el hombre que todos creían muerto. Al principio parecía una simple confusión infantil, una consecuencia del duelo, una interpretación equivocada. Pero cuando la información llegó a ciertos oídos, dejó de parecer una simple ocurrencia, porque si Norberto estaba muerto, ¿con quién hablaba realmente Daniela? ¿Y si Daniela estaba ocultando algo? ¿Qué más secretos permanecían enterrados? Las respuestas todavía están lejos de aparecer, pero una cosa ya es evidente. La caída de Arthur no resolvió nada. Solo abrió la puerta a misterios mucho más peligrosos.
Misterios relacionados con fortunas ocultas, con identidades secretas, con traiciones todavía más grandes, y con una verdad que podría cambiar absolutamente todo lo que Mara cree saber sobre la muerte de su padre. Mientras Mara intentaba salvar la empresa que su padre había construido durante toda una vida, una sensación inquietante comenzaba a perseguirla día y noche. Por primera vez desde la muerte de Norberto, todo parecía fuera de control. La traición de Arthur había dejado heridas profundas, la situación financiera de Sacramento era mucho peor de lo que imaginaba, y las personas que la rodeaban parecían ocultar más secretos de los que estaban dispuestas a admitir. Pero lo que realmente empezaba a perturbarla era otra cosa, Luis Miguel, porque cuanto más intentaba alejarlo de sus pensamientos, más difícil resultaba ignorarlo. Después de descubrir que él tenía razón sobre Arthur, muchas certezas comenzaron a derrumbarse. Durante semanas se había convencido de que Luis Miguel era parte de sus problemas. Ahora ya no estaba tan segura, y esa duda era peligrosa, muy peligrosa. Raúl lo percibió inmediatamente. Sabía leer a Mara mejor que la mayoría de las personas. Sabía cuándo estaba confundida, sabía cuándo sufría, y también sabía cuándo su corazón comenzaba a acercarse nuevamente a Luis Miguel. Por eso decidió intervenir, con calma, con paciencia, como alguien que aparenta preocuparse únicamente por su bienestar. Le recordó una vez más todo lo que los separaba, la muerte de Norberto, las sospechas sobre Jorge, los secretos de la familia Sacramento, el dolor que todavía seguía vivo. Por mucho que estés sufriendo, no puedes olvidar todo lo que los divide. Aquellas palabras golpearon directamente donde más dolía, porque Mara sabía que eran ciertas, por mucho que quisiera negarlo. Por mucho que intentara olvidar. Existía una barrera imposible de ignorar. Una barrera construida con sangre, con muerte, con desconfianza y sobre todo con preguntas que seguían sin respuesta. Raúl insistió en algo todavía más perturbador. Estaba convencido de que Luis Miguel sabía más de lo que admitía sobre la muerte de Norberto. Quizás no era el responsable, quizás nunca participó directamente, pero según él había demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiados comportamientos sospechosos, y Mara volvió a sentir aquella vieja herida abrirse, porque aunque intentara creer en Luis Miguel, siempre terminaba chocando contra el mismo obstáculo, la muerte de su padre. Mientras tanto, lejos de allí, Jorge libraba una batalla completamente diferente. Encerrado y cada vez más desesperado, recibió una visita que terminó convirtiéndose en una auténtica guerra psicológica. Pilar, la mujer que durante años había compartido su vida. La misma mujer a la que ahora acusaba de intentar destruirlo. Desde el primer instante la tensión fue insoportable. Jorge ya no escondía sus sospechas. Estaba convencido de que Pilar había movido los hilos desde las sombras. Convencido de que estaba utilizando todas las herramientas posibles para convertirlo en el culpable perfecto. Y cuando finalmente la enfrentó, las acusaciones fueron brutales. ¿Tú mandaste matar a Venancio para incriminarme? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pero Pilar ni siquiera pareció sorprenderse. Sonrió. Una sonrisa fría, peligrosa, una sonrisa que hizo estremecer incluso al propio Jorge, porque en lugar de defenderse, decidió jugar con él. Le recordó que estaba encerrado, le recordó que se encontraba solo, y le recordó algo todavía peor, que si decidía atacarla públicamente, ella también podía revelar secretos capaces de destruirlo. Secretos que ninguno de los dos quería sacar a la luz. Era una guerra abierta, y ambos lo sabían. Cuando Pilar abandonó la prisión, Jorge comprendió algo aterrador. Aquella mujer ya no era la persona que había conocido, ahora era una enemiga, y una enemiga extremadamente peligrosa. Pero mientras las luchas familiares se intensificaban, una historia completamente diferente comenzaba a desarrollarse en otro lugar. Una historia aparentemente pequeña, una historia que muchos considerarían irrelevante, sin embargo estaba a punto de convertirse en una bomba de tiempo. Francisca seguía intentando demostrar que había sido víctima de Joao María. Pero entonces apareció una prueba inesperada, un mensaje enviado desde su propio teléfono móvil, un mensaje que parecía sugerir exactamente lo contrario, un mensaje que hacía creer que la relación había sido consentida. La noticia cayó como una bomba. Todos comenzaron a dudar, todos comenzaron a hacer preguntas, incluso quienes antes estaban completamente de su lado. Francisca estaba desesperada. Juraba que jamás había enviado aquel mensaje. Juraba que alguien estaba intentando destruir su credibilidad. Y aunque muchos empezaron a desconfiar de ella, una persona se negó a aceptar la versión más fácil, la inspectora, porque había algo que no encajaba, algo que olía demasiado mal. Entonces lanzó una hipótesis que cambió completamente la investigación. El mensaje salió de tu teléfono, pero eso no significa que tú lo hayas enviado. Aquella posibilidad abrió una puerta completamente nueva. Si alguien había utilizado el móvil de Francisca, entonces existía una conspiración. Alguien estaba manipulando pruebas. Alguien estaba intentando proteger a Joao María. Y ese alguien todavía permanecía oculto. Pero el peligro no terminaba ahí. Porque la verdad ya estaba mucho más cerca de salir a la luz.
Una mujer conocía exactamente lo que había ocurrido. Una mujer sabía quién había enviado aquel mensaje y también sabía quién había pagado para hacerlo. Por ahora guarda silencio. Por ahora acepta el dinero. Por ahora disfruta de su ventaja. Pero tarde o temprano hablará. Y cuando lo haga, más de una vida quedará destruida. Mientras tanto, en Sacramento, Mara continúa luchando por mantener la empresa a flote. Las cuentas secretas de Suiza representan una posible salvación, pero también representan un riesgo enorme, porque cuanto más personas conocen su existencia, más cerca está el desastre, y alguien ya está observando ese dinero con demasiado interés, alguien que espera pacientemente el momento perfecto para actuar, alguien que se ha ganado la confianza de Mara, alguien que podría convertirse en el peor enemigo que ella haya tenido jamás. Y cuando finalmente muestre su verdadero rostro, será demasiado tarde para detenerlo. Las mentiras tienen algo en común. Por más perfectas que parezcan, siempre dejan una grieta. Y en este momento, las grietas empiezan a aparecer por todas partes. Mientras Mara intenta salvar la empresa de su padre, mientras Luis Miguel lucha contra sentimientos que nunca desaparecieron, y mientras Jorge continúa atrapado entre acusaciones y sospechas, una verdad aterradora comienza a abrirse camino silenciosamente. Una verdad relacionada con Norberto. Porque quizás la muerte de Norberto no sea el final de la historia, quizás sea apenas el comienzo. Todo empieza cuando una conversación aparentemente inocente llega a oídos equivocados. Johanna, sin imaginar la importancia de sus palabras, comenta algo que deja completamente desconcertadas a las personas que la escuchan. Según ella, su madre habla por teléfono con Norberto, no habla de él, no recuerda momentos junto a él. Habla con él, como si siguiera vivo, como si todavía estuviera al otro lado de la línea. Al principio parece una simple confusión infantil. Pero cuanto más se analiza la situación, más inquietante se vuelve. Porque Daniela no parece comportarse como una mujer que ha perdido para siempre al hombre que amaba. Y quienes conocen todos los secretos de esta historia comienzan a preguntarse si detrás de esas palabras existe algo mucho más grande. Algo que todavía permanece oculto. Mientras tanto, en Sacramento, la situación económica sigue deteriorándose. Los números son alarmantes, las deudas aumentan, las obligaciones se acumulan. Y cientos de trabajadores dependen de que Mara tome la decisión correcta. Por eso finalmente revela la existencia de las cuentas secretas que Norberto mantenía en Suiza, millones de euros. Una fortuna capaz de salvar la empresa. Una fortuna capaz de cambiar completamente el equilibrio de poder, pero también una fortuna capaz de despertar la ambición de cualquiera. Raúl escucha cada detalle atentamente, demasiado atentamente. Y aunque mantiene la apariencia de un colaborador leal, otros empiezan a sospechar de sus verdaderas intenciones. Arsenio es uno de ellos. Desde la distancia continúa observando, analizando, uniendo piezas, y cuanto más descubre, más convencido está de que Mara está caminando directamente hacia una trampa cuidadosamente preparada por personas que saben exactamente cómo ganarse su confianza. El problema es que Mara sigue sin verlo, porque después de tantas traiciones necesita desesperadamente creer en alguien, y Raúl ha sabido aprovechar esa necesidad mejor que nadie, pero no es el único peligro que se aproxima. En otro frente, el caso de Francisca da un giro completamente inesperado. La joven sigue luchando para demostrar que dijo la verdad. Sin embargo, las pruebas parecen volverse en su contra. El famoso mensaje enviado desde su teléfono continúa sembrando dudas. Hasta que finalmente aparece una pieza clave. Una mujer que conoce toda la historia. Una mujer que participó directamente en el engaño. Y lo hizo por dinero. Cuando enfrenta a Joao María ya no hay espacio para las mentiras. Sabe exactamente lo que ocurrió. Sabe quién ordenó enviar el mensaje y sabe cuánto dinero recibió a cambio. Por primera vez, Joao María entiende que su plan comienza a desmoronarse. El círculo se está cerrando. Y cada minuto que pasa aumenta el riesgo de que toda la verdad salga a la luz. Una verdad capaz de destruir su reputación, capaz de enviarlo a prisión, capaz de cambiar para siempre la vida de Francisca. Pero mientras algunos luchan por ocultar sus delitos, otros enfrentan problemas mucho más personales. Luis Miguel sigue intentando convencerse de que Mara pertenece al pasado. Sin embargo, cada noticia relacionada con ella vuelve a remover sentimientos que jamás desaparecieron. Arthur ya no está. La empresa vuelve a abrirle las puertas. Y por primera vez en mucho tiempo existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Pero también existe una realidad imposible de ignorar. Luena. La mujer que continúa ocupando un lugar cada vez más importante en su vida. Una mujer ambiciosa, impulsiva y capaz de cualquier cosa para conseguir lo que desea. Raúl ya lo ha advertido. Y Mara también lo sabe. Si ella deja un espacio vacío, Luena intentará ocuparlo, porque en esta guerra nadie está dispuesto a renunciar a sus objetivos, ni al amor, ni al poder, ni al dinero. Y precisamente el dinero amenaza con convertirse en el detonante de la próxima gran tragedia, porque ahora demasiadas personas conocen la existencia de las cuentas suizas, demasiadas personas saben dónde está la fortuna de Norberto, demasiadas personas tienen motivos para querer poner las manos sobre ella.
Y cuando una fortuna tan grande entra en juego, las alianzas cambian. Las máscaras caen, y los verdaderos enemigos salen de las sombras. Mara todavía cree que puede controlar la situación. Todavía cree que puede salvar la empresa. Todavía cree que puede proteger el legado de su padre, pero muy pronto descubrirá que las amenazas que enfrenta son mucho más peligrosas de lo que imagina, porque alguien está preparando su próximo movimiento. Alguien que espera el momento perfecto para atacar. Alguien que ya está mucho más cerca de ella de lo que debería. Y cuando finalmente comprenda quién es realmente esa persona, quizá ya sea demasiado tarde. Aquí terminamos esta apasionante parte de la historia de la única mujer. Si disfrutaste este resumen, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que viene después será todavía más impactante. Secretos enterrados durante años comenzarán a salir a la luz. Nuevas traiciones sacudirán a la familia Sacramento. Y una revelación relacionada con Norberto podría cambiar absolutamente todo lo que creíamos saber hasta ahora. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Nicodem y nos vemos en el próximo video.